Los imitadores. No puedo creer que hayamos encontrado esto. Jamás imaginé que en pleno siglo XXI, en los Estados Unidos, en un bosque tan cercano a mi hogar, se ocultara un secreto tan perturbador. Todo comenzó con una excursión de exploradores locales. Descubrieron una cueva profunda, nunca antes cartografiada, en las entrañas del bosque estatal. Al principio, solo eran rumores y especulaciones, pero pronto las fotos y vídeos comenzaron a circular en línea. Las imágenes mostraban figuras humanoides, casi idénticas a nosotros, pero con algo extraño. Sus rostros eran una imitación casi perfecta, pero faltaba ese brillo en los ojos, esa chispa de humanidad que nos distingue. Al principio, la gente lo tomó a broma. Otra teoría conspirativa, otra leyenda urbana. Pero la realidad superó cualquier ficción. Los seres comenzaron a salir de la cueva en masa, miles de ellos. Se movían con una agilidad sorprendente, trepando por los árboles como monos y deslizándose por el suelo como serpientes. Lo más aterrador era su capacidad de mimetizarse. Su piel, de un tono grisáceo, podía cambiar de color y textura para confundirse con el entorno. Eran como camaleones gigantescos, pero con una inteligencia inquietante. Los ataques comenzaron poco después. Al principio, eran aislados. Un excursionista desaparecido, un granjero atacado en plena noche. Pero pronto, los incidentes se volvieron más frecuentes y más violentos. Los imitadores, como los llamamos, emboscaban a sus víctimas, las arrastraban al bosque y bueno, nadie sabe con certeza lo que hacían con ellas. Los cuerpos que encontrábamos estaban mutilados, con extrañas marcas en el pecho. Al principio, pensamos que eran mordeduras de algún animal desconocido, pero luego descubrimos la verdad. Tenían una boca, pequeña y circular, justo en el centro del pecho. La usaban para alimentarse, succionando la sangre de sus víctimas. Era una imagen tan grotesca que me costaba creer que fuera real. Pero las pruebas estaban ahí, claras y contundentes. El gobierno intentó contener la situación, pero fue en vano. Los imitadores se multiplicaban a una velocidad alarmante. Se habían extendido por todo el bosque, infiltrándose en las ciudades cercanas. La gente vivía aterrorizada, encerrada en sus casas, con miedo de lo que podría acecharlos en la oscuridad. Yo, por mi parte, me uní a un grupo de sobrevivientes. Nos organizamos, aprendimos a defendernos y a rastrear a los imitadores. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la situación empeoraba cada día. Los imitadores eran demasiado numerosos, demasiado inteligentes. Y nosotros, solo éramos humanos, con nuestras limitaciones y nuestros miedos. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, me pregunto cómo es posible que algo así exista. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Y qué quieren de nosotros? Quizás nunca lo sabré. Lo único que sé es que el mundo ya no es el mismo. Y que nosotros, los humanos, estamos perdiendo la guerra. El refugio y el auto. Habíamos transformado nuestra pequeña cabaña en un refugio fortificado. Las noches eran un infierno, el crujir de las ramas, los susurros que parecían voces, me mantenían en constante alerta. Cada sombra, cada ruido, era una posible amenaza. A pesar de nuestras precauciones, uno de los nuestros fue arrastrado en la oscuridad. Su cuerpo apareció al amanecer, mutilado y frío. La desesperación comenzaba a carcomer nuestros espíritus. Sabíamos que teníamos que salir de allí. No podíamos seguir viviendo con ese miedo constante. Así que, una noche, bajo la luz de la luna llena, escapamos. El viejo auto de mi abuelo, destartalado pero fiel, nos sirvió de escape. Condujimos toda la noche, sin rumbo fijo, solo con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Al amanecer, llegamos a un pequeño pueblo. El lugar parecía abandonado, las casas cerradas, las calles vacías. Nos adentramos con cautela, buscando señales de vida. Fue entonces cuando los vimos. Militares, fuertemente armados, que bloqueaban la entrada. Nos detuvieron antes de que pudiéramos avanzar. Nos explicaron que el pueblo estaba en cuarentena.
Habían recibido informes de avistamientos en los bosques cercanos y se estaban preparando para una posible invasión. Nos contaron historias escalofriantes sobre los imitadores, mucho más aterradoras de lo que habíamos imaginado. Parecía que estábamos atrapados nuevamente, pero esta vez, rodeados de desconocidos y bajo la amenaza de una guerra. La tensión era palpable. Los militares nos miraban con desconfianza, como si fuéramos una posible amenaza. Nos interrogaron sobre nuestros movimientos, sobre lo que habíamos visto. Nos pidieron que les contáramos todo lo que sabíamos sobre los imitadores. Y así, nos encontramos en una situación aún más precaria. Atrapados entre dos mundos. El horror del bosque y la incertidumbre de lo que nos esperaba en el pueblo. ¿Podríamos confiar en los militares? ¿Estaríamos más seguros dentro de la cuarentena? ¿O sería mejor intentar escapar nuevamente, adentrándonos en lo desconocido? La incertidumbre me consumía. ¿Hasta cuándo tendría que seguir huyendo? ¿Cuándo encontraría un lugar donde poder sentirme seguro? La pregunta resonaba en mi mente, mientras observaba el horizonte, esperando la inminente llegada de las criaturas que habían cambiado nuestras vidas para siempre. La noche del caos. La noche descendió sobre el pueblo con una pesadez opresiva. El silencio era ensordecedor, roto solo por el viento que susurraba entre los árboles y el latido frenético de nuestros corazones. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que los imitadores atacaran. Habíamos fortificado la escuela lo mejor que pudimos, tapiando ventanas y puertas, y utilizando los muebles como barricadas. Los militares, a pesar de su entrenamiento, parecían tan asustados como nosotros. El primer ataque fue sorpresivo. Un grupo de imitadores, camuflados entre las sombras, intentó infiltrarse en la escuela por una ventana trasera. Los soldados reaccionaron rápidamente, pero no pudieron evitar que algunos de los monstruos se colaran. La batalla que siguió fue una carnicería. Las balas rebotaban en las paredes, la sangre manchaba el suelo y los gritos desgarradores llenaban el aire. Los imitadores eran rápidos, ágiles y sorprendentemente fuertes. Luchaban con una ferocidad que nos dejó atónitos. Los militares sufrieron bajas importantes. Vimos a hombres valientes caer bajo las garras de aquellas criaturas. La moral de las tropas comenzó a flaquear. Pedimos refuerzos por radio, pero la respuesta fue desalentadora. Nos dijeron que enviarían 2 unidades aéreas, helicópteros, pero que tardarían al menos 2 horas en llegar. 2 horas eran una eternidad en aquella situación. Nos reagrupamos en el gimnasio de la escuela. El ambiente era tenso, cargado de miedo y desesperación. Los heridos yacían en el suelo, gimiendo de dolor. Intentábamos mantener la calma, pero era difícil. Sabíamos que estábamos solos, rodeados por enemigos que superaban en número y en ferocidad. Miré a mis compañeros, a los soldados, a los civiles que habían buscado refugio en la escuela. Todos compartíamos el mismo miedo, la misma incertidumbre. ¿Sobreviviríamos a esta noche? ¿Lograrían los helicópteros llegar a tiempo? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, sin encontrar respuesta. Afuera, la batalla continuaba. Los disparos eran cada vez más esporádicos, lo que indicaba que los imitadores estaban ganando terreno. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran asaltar la escuela. Nos preparamos para lo peor, esperando que el amanecer nos encontrara vivos. El asedio final. El reloj avanzaba inexorablemente. Cada tic-tac era una cuenta atrás hacia nuestra posible extinción. Los imitadores, con una persistencia macabra, redoblaban sus ataques. Las paredes de la escuela, antes sólidas, ahora estaban marcadas por las garras y los dientes de aquellas criaturas. Nuestras municiones se agotaban rápidamente. Los heridos gemían, y la desesperanza se apoderaba de nosotros. A eso de la 1:50, un sonido distante rompió el silencio de la noche. Era un zumbido lejano, que se intensificó rápidamente. Los helicópteros. Los habíamos escuchado antes, pero ahora estaban mucho más cerca. Y con ellos, llegaron los disparos. Podíamos oír las ráfagas de ametralladora, cortando el aire nocturno.
Los imitadores, sorprendidos por el ataque aéreo, se dispersaron por el bosque, los imitadores de las afueras del pueblo. El último minuto se hizo eterno. Las balas de nuestros rifles se habían agotado. Solo nos quedaban las culatas para defendernos. Los imitadores estaban a pocos metros de nosotros, sus ojos brillaban con una sed de sangre insaciable. Con cada segundo que pasaba, nos acercábamos más al abismo. Y entonces, los helicópteros aparecieron sobre el pueblo. Sus potentes focos iluminaron la noche, revelando a los imitadores en todo su horror. Los pilotos abrieron fuego, descargando una lluvia de balas sobre las criaturas. Los imitadores, incapaces de resistir tal asalto, comenzaron a retroceder hacia el bosque. Poco a poco, el pueblo fue recuperado. Los helicópteros sobrevolaban la zona, asegurando que ningún imitador quedara vivo. Con el amanecer, la batalla había terminado. Habíamos sobrevivido a la noche más larga de nuestras vidas. Además de los 2 helicópteros de combate, había un helicóptero de transporte médico que aterrizó en el campo de fútbol cercano. Los heridos fueron evacuados de inmediato, y los supervivientes, entre ellos los soldados y los civiles que habíamos buscado refugio en la escuela, fuimos trasladados a la base militar más cercana. Al subir al helicóptero, miré hacia atrás, hacia el pueblo que había sido testigo de nuestra lucha. Las marcas de la batalla eran evidentes por todas partes. Casas destruidas, árboles derribados, y la tierra manchada de sangre. Pero a pesar de todo, habíamos ganado. Habíamos sobrevivido. Mientras el helicóptero se elevaba, no pude evitar sentir una profunda tristeza. Había perdido a muchos amigos en aquella noche. Pero también había encontrado una nueva fuerza, una nueva determinación. Sabía que el mundo nunca volvería a ser el mismo, pero también sabía que estábamos más unidos que nunca. Y eso, en medio de tanta oscuridad, era una pequeña luz de esperanza. La nueva normalidad. Al llegar a la base, me encontré con un panorama que superaba con creces mis peores pesadillas. La base militar, antes un lugar de entrenamiento y operaciones, ahora era un refugio para cientos de civiles provenientes de diferentes pueblos. La tensión era palpable en el aire, y el rumor de la guerra corría por los pasillos como un reguero de pólvora. Los altos mandos nos informaron de una decisión drástica por parte del gobierno. La militarización de las principales ciudades y la construcción de enormes muros de hormigón para aislarlas del exterior. La idea era crear fortalezas inexpugnables, capaces de resistir cualquier ataque de los imitadores. Además, se nos explicó que estas criaturas, a pesar de su adaptabilidad, mostraban una debilidad significativa ante temperaturas extremas, tanto el frío intenso como el calor abrasador. Me enteré también de que la infestación de imitadores se había limitado, por el momento, a una franja que atravesaba Estados Unidos. Otros países, aunque habían reportado avistamientos aislados, no habían experimentado una invasión a gran escala. Sin embargo, los expertos advertían que era solo cuestión de tiempo antes de que la plaga se extendiera por todo el mundo. A pesar de las medidas de seguridad y del refugio que nos ofrecía la base, la sensación de peligro nunca me abandonó. Sabía que las criaturas seguían ahí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. La vida en la base era una extraña mezcla de rutina y miedo. Nos turnábamos para realizar tareas de vigilancia, entrenábamos para defendernos y tratábamos de mantener la moral alta. Con el paso del tiempo, una nueva normalidad se impuso. Los niños nacieron y crecieron en este mundo hostil, sin conocer otra realidad que no fuera la guerra. Las historias sobre los imitadores se convirtieron en cuentos de terror, transmitidas de generación en generación. Y aunque la amenaza nunca desapareció por completo, aprendimos a vivir con ella. A veces, cuando miraba hacia el horizonte, me preguntaba si algún día volveríamos a ver un mundo sin miedo, un mundo donde los humanos pudieran vivir en paz. Pero por ahora, me conformaba con la seguridad de la base y con la esperanza de que las futuras generaciones pudieran disfrutar de un mundo libre de la amenaza de los imitadores. Y así, mi vida se convirtió en una espera interminable. Una espera por un mañana que nunca llegaría, o quizás sí, pero en un futuro tan lejano que resultaba imposible de imaginar.
Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. Gracias por ver y comenta el vídeo. Te agradece Betalis Horror.